Muy buenos días a toda la audiencia de Sanamente. Estamos aquí una vez más a través de la RS Online para tener un programa dedicado a la salud psicológica. En este caso, vamos a continuar con el segundo capítulo de autoestima, de los pilares de la autoestima, que habíamos iniciado el sábado pasado y estuvimos compartiendo con la audiencia. También queremos en este momento aprovechar que ayer fue el Día Internacional de la Mujer, entonces les saludamos a todas las maravillosas mujeres que nos escuchan. Ayer fue su día, estuvimos celebrando, esperemos que hayan pasado súper bien rodeadas por sus afectos, reconocidas y bueno, celebrando el hecho de ser mujer, de esa mujer guapa, empoderada que es la paraguaya y bueno, que tiene una historia riquísima realmente que compartir con todo el mundo. Ahora quiero darle la bienvenida a Jesús. Buen día, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jadichi, muy buenos días a toda la audiencia de RS Online. Agradecemos muchísimo al Comité de Educación de la Cooperativa que apuesta por este espacio Mira de la Salud Mental. Es uno de los primeros espacios con este tiempo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los paraguayos que están afuera del país, que nos están viendo, escuchando, compartiendo. Esta vez les saludamos con un fuerte abrazo que están en Estados Unidos, especialmente en Miami. Muchísimas gracias por compartir, por contactar. También a los paraguayos que están en Italia, en España, que nos están contactando y nos escriben. En Brasil también. En Brasil, la sí. comunidad brasilera de ahí en Bauru, un fuerte paraguaya, un fuerte abrazo. Y el tema de la autoestima es muy interesante, es muy bello, porque todos, como dice la canción, la oración, que a mí me gusta la interpretación de Andrea Bocelli y de Celine Dion, un mundo de justicia y esperanza se logra con la autoestima. Uh-huh. Qué bueno. Entonces, iniciamos poéticos hoy, Jesús. Sí, Siempre nuestro programa. siempre poético. Pasa que uno conoce personas que le van ayudando a crecer. Así mismo es. Y le cuento a la audiencia que Jesús es muy poético, le gusta el arte, le gusta la poesía. Él incluso es autor de poesías. Les comparto esto. ¿Te da pudor lo que cuento? Y si me veo rojo en pantalla, sí. Entonces le estoy compartiendo un poquito acerca de Jesús. Entonces en uno de los programas vamos a pedirle que comparta una de sus poesías propias. Bueno, entonces iniciamos. Jesús, estábamos hablando en el programa pasado, fue el primer capítulo que hicimos, Pilares de la Autoestima. Habíamos iniciado con una definición de lo que es la autoestima, dimos una definición académica y después dimos una así bien sencillita, ¿verdad? Que justamente ahora quiero compartir con la audiencia para refrescar un poquitito y luego adentrarnos en el tema, darle continuidad a este capítulo que sería el segundo capítulo de los pilares de la autoestima. Jesús, y estábamos diciendo que cuando hablamos de autoestima estamos hablando de cuánto valor una persona se otorga a sí misma. Es valor, valía, sí, son sinónimos en este caso. Es como una especie de medida que una persona tiene y es cuánto uno se valora, se aprueba, se aprecia a sí mismo. La palabra apreciar viene de precio, de ponerle un valor, un precio a algo. Entonces, hay cosas que valen mucho, hay cosas que valen más o menos y hay cosas que valen así poquito. Cuando hablamos de precio. Entonces, en otras palabras, la autoestima es la capacidad que tiene una persona de amarse, de aceptarse con sus luces y con sus sombras, ¿sí? Es la capacidad de reconocer, ¿verdad? Sin ningún tipo de temor, sus fortalezas y sus debilidades, sus recursos, sus talentos, ¿sí? Y este concepto de cuánto nosotros nos queremos, nos apreciamos, nos respetamos a nosotros mismos, es lo que justamente nos habilita para tener calidad de vida, ¿sí? Entonces, hicimos un repaso de lo que es el concepto de la autoestima. También habíamos repasado de cómo inicia el proceso de formación de esta autoestima.
Asimismo, para aquellos que nos compartieron con nosotros el sábado anterior, dimos varios de los pilares, quedan algunos pendientes, queremos aclarar que no nos vamos a olvidar ninguno, vamos a tocar todos en este episodio en su momento, pero no queremos dar tantas vueltas, sino que se entienda y vamos a ir punto por punto nuevamente en este día sábado. Asimismo, habíamos hablado de autoconcepto, autoimagen, desarrollamos y explicamos qué era. Hoy continuamos con autorrefuerzo y autoeficacia. Pero, como vos mismo decías, vamos a repasar nuevamente el autoconcepto y qué tenemos que hacer ya para qué evitar y qué hacer. ¿Qué evitar para mermar o lastimar o dañar o empobrecer nuestra autoestima? ¿Qué tenemos que evitar? ¿Y qué sí tenemos que hacer para fortalecer esa autoestima que nosotros tenemos, que es tan necesaria para poder tener calidad de vida, para tener buenas relaciones interpersonales, porque la autoestima tiene un papel importante en nuestras relaciones. Si una persona tiene una baja autoestima, entonces va a tener también problemas de relacionamiento con sus pares, en el trabajo, con la pareja, porque va a ser una persona muy reactiva, una persona susceptible, ¿verdad? Entonces, eso va a generar posiblemente constantes tensiones, conflictos, malos entendidos, discrepancias y también distanciamientos en sus diferentes relaciones. Hay que ser claro, si yo no me quiero, nadie me va a querer. Todo empieza por casa, por uno mismo, tomando las riendas y siendo protagonista de nuestra vida. Y dejando un poco esa visión trágica, esa visión victimicista, ¿verdad? Que como decíamos la vez pasada, uno piensa en el ayer, hay que recordar el ayer, pero soltemos la emoción del ayer y concentrémonos en el hoy, que el hoy construye el futuro de nuestras vidas y de nuestros hijos. Así mismo es, Jesús. Y bueno, estábamos hablando, vamos entonces a empezar ya a repasar un poquitito lo que fue esos dos temas que dimos, el autoconcepto. Cuatro son los pilares que hoy venimos a proponerles para la autoestima, ¿sí? Uno es el autoconcepto, que es qué piensas de ti mismo. El otro es la autoimagen, qué tanto te gustas o no te gustas, ¿sí? Acá involucra mucho toda esta parte incluso física que nosotros tenemos, ¿verdad? Qué tan atractivos nos consideramos, ¿verdad? Y después viene el tercero, que es el autorrefuerzo, que es qué tanto te premias y te elogias a vos mismo. Y luego tenemos el cuarto concepto, que es la autoeficacia, y esto guarda relación con cuánta confianza tenés en vos y tus capacidades para lograr tus metas, tus objetivos, aquello que te propones. Fíjense que todo da vuelta alrededor del autorrespeto y la dignidad. Así es. ¿Qué palabra? La dignidad. La dignidad. Y ¿sabes qué? Este tema de la dignidad, por ejemplo, muchas personas, ¿te acuerdas que hablamos de la secuencia correcta? Que primero es ser para poder hacer y luego tener. Muchas veces, en algún momento, por alguna circunstancia de la vida, ¿verdad? Entendimos al revés, que primero uno tiene para luego ser alguien. Y eso hay que corregir, ¿verdad? Porque el ser humano es digno por sí. Justamente recuerdo en uno de los programas con Alberto, estábamos hablando de la formación y de la vida familiar, y decía él, antes, por ejemplo, los padres nos decían, tenés que estudiar para ser alguien en la vida. Y nosotros ahí aclaramos, ¿verdad? Que no, uno ya es alguien y ya es alguien digno por sí, o sea, per se, como se suele decir. De por sí, por uno ser humano, uno ya es digno, ya viene con una dignidad inherente así, con el respeto también que merece todo ser humano. Y uno se va construyendo y desarrollando para ser mejor persona, para alcanzar tu mejor versión, ¿sí? Para lograr metas, objetivos. Pero no son esas cosas, Jesús, las que a nosotros nos definen, o por lo menos no nos deberían de definir. Nosotros tenemos que basarnos en nuestra esencia de ser humano para sabernos dignos, para sabernos que somos dignos de respeto y de que somos merecedores de todo lo bueno que podamos tener, vivir. ¿Está bien? Jesús. Vamos a hablar del autoconcepto, entonces, repasando el autoconcepto, ¿sí? Sí, el autoconcepto habíamos dicho que es la suma de creencias de un individuo sobre sus cualidades personales.
habíamos hablado de lo que la persona sabe de sí misma y lo que cree que sabe. Sí. Habíamos hecho creo que un mini trabalengua luego. Sí, ¿y sabes por qué dice de lo que cree que sabe? Porque muchas personas acá, bueno, acá se dan dos situaciones. Uno puede tener un pobre autoconcepto, después puede tener un justo autoconcepto, una medida así razonable, equilibrada, pero está también quien tiene un sobre autoconcepto, por así decirlo. Entonces, en la vida nada es ni muy, muy, ni tan, tan. En la vida necesitamos siempre buscar ese equilibrio, esa racionalidad. Esa mesura. Esa mesura. Esa mesura. Porque a veces la circunstancia nos va a sobrepasar. Sí, claro que sí. Entonces, Muchas veces en la cuando vida. uno escucha equilibrio, ya la meta parece grande. Sí. Entonces, ¿por qué lo que cree de uno mismo dice que el autoconcepto? Porque hay personas que tienen un autoconcepto exagerado de sí mismas. O sea, exageran demasiado sus cualidades, pero ya fuera de medida. ¿Sí? Fuera de esa mesura que está diciendo Jesús. Por eso el autoconcepto tiene que ver con lo que uno sabe de sí mismo o lo que cree saber, ¿sí? Porque también está aquella que se sobrevalora ya y está la que se infravalora. Y ninguno de los dos, ninguno de estos dos extremos son correctos. Hay que recordar que se forma el autoconcepto a lo largo de nuestra vida. Así es. Y después, ¿qué más? Bueno, para desarrollar un autoconcepto es fundamental fomentar el autoconocimiento. Sí. Qué linda palabra, autoconocerse. Generalmente cuando uno va al psicólogo, uno le dice, tienes que tomarte un tiempo, alejate, quédate solo, escuchate, reflexionar. El autoconocimiento. Hay gente que en la infancia, voy a decir, se apuró, tuvo pareja, no desarrolló una vida interior propia fuerte, ya se juntó con alguien, entonces no tiene un autoconocimiento bien completo de sí mismo. De hecho, que uno a lo largo de la vida se va a ir conociendo, pero estamos diciendo lo básico. Y uno se da cuenta porque esa persona a veces en el silencio tiene que hacer ruido. Le cuesta quedarse a veces consigo misma a solas. Yo les invito a quedarse a solas y ir conociéndose. Para poder hacer este autoconocimiento hay una técnica muy interesante que se llama el FODA. Sí. Aquellos que trabajan en empresas están familiarizados. están súper familiarizados con el FODA. FODA significa fortalezas. ¿Cuáles son tus fortalezas? La O de oportunidades, la D significa debilidades y la A de amenazas. Entonces, qué importante es que nosotros podamos autoconocernos, como dice Jesús, y saber cómo somos, cuáles son nuestras características, saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y también nuestras oportunidades y amenazas. ¿Sí? Porque si nosotros no hacemos ciertas correcciones en nuestras vidas, claro que va a haber amenazas, ¿sí? Y también si nosotros no explotamos las oportunidades de mejora que tenemos, también nos podemos estar perdiendo de oportunidades importantes en la vida. Entonces, qué importante esto que está diciendo de poder hacer el FODA. Pero también hay algo, además del FODA, de hacer nuestro propio FODA, ¿sí? Nosotros en los talleres solemos aplicar esto, no solo en los talleres que tienen que ver con lo empresarial, sino también en los talleres que tienen que ver con el desarrollo de habilidades sociales, ¿sí? Que anteriormente eran llamadas habilidades blandas. Pero también, ¿qué es importante para el autoconocimiento también? ¿Qué recomendación le damos a nuestros oyentes, Jesús? Conocer su temperamento. Y el temperamento es una predisposición innata con la que nosotros nacemos y marca fuertemente nuestras tendencias. El temperamento marca nuestras tendencias. Sí, innatamente nos trae posibles debilidades y fortalezas, ¿verdad? Porque hay un listado y alguno tiene alguna y tiene otra. Claro, y como siempre compartimos cuando nos preguntan, ¿y cuál es el mejor? Porque hablamos de 4 temperamentos, tienen diferentes nombres porque dependiendo desde qué corriente conceptual, conceptual y psicológica se aborda, pero finalmente es el temperamento. Algunos de la forma clásica le llaman colérico, sanguíneo, melancólico, flemático. El DISC, por ejemplo, que es toda una construcción teórica, incluso hay test muy importantes hoy que se aplican sobre todo en el mundo empresarial para conocer esas tendencias. Y poder desarrollar la organización. Y uno no solo puede desarrollar la organización laboral, sino también la familiar. Totalmente. Porque a veces uno no entiende el porqué de papá sí, el porqué de mamá, porqué de tu hermano o tu hermana. Porque es de tal o cual manera. Y aquí es importante conocer el temperamento, cuál es mi temperamento. Y si yo conozco mi temperamento, entonces voy a acceder a mis tendencias, al conocer mis tendencias. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Para qué? Para potenciar mis fortalezas, para trabajar mis debilidades. Y como iba a decir Jesús, no existe el mejor temperamento.
Cada uno de los temperamentos tiene sus luces y sus sombras, como todos los seres humanos lo tenemos, y cada uno es apto y bueno para algo y en algo, y estos temperamentos se complementan entre sí. En algún momento vamos a lanzar episodios y capítulos sobre el temperamento, que es apasionante realmente saber y conocer esto, es de mucha ayuda y utilidad, pero hoy estamos hablando de autoconcepto y que les invitamos a cómo desarrollar el autoconocimiento, hacer un FODA, así tip rápido y pronto, hacer un FODA propio y saber y conocer e identificar cuál es mi temperamento. Bueno, entonces ya vamos a ver, Jesús, con relación a este pilar que es el autoconcepto, que es aquella creencia que yo tengo sobre mí misma, sobre cuáles son mis cualidades, fortalezas, o sea, cómo yo me conceptualizo a mí, ¿sí? Todo mi ser prácticamente, qué es bueno evitar para no atentar, para no disminuir, para no dañar mi autoconcepto, que es uno de los pilares de la autoestima. Atenti, padre de familia. Lo que nosotros estamos diciendo ahora tienen que aplicarlo con sus hijos, no solamente con ustedes mismos, porque a veces uno utiliza esto que vamos a ir diciendo, entonces es bueno percatarse y evitarlo para poder desarrollar mejor a nuestros niños. Nuestros niños son la esperanza de este hermoso país que cada día crece y va volviendo al lugar que tenía antes. Así es. Entonces, uno de ellos sería, Jesús, no autocriticarse. No autocriticarse duramente, porque esto destruye el autoconcepto. Si, por ejemplo, vamos a suponer, tenemos alguna falla, fallamos en alguna cosa, en algún examen, en algún trabajo práctico, una falla que nosotros pudimos haber tenido, que es humano, por cierto, no criticarnos tan duramente, ¿sí? No bajarnos la caña, como se dice, con dureza y con severidad, porque esto golpea nuestro autoconcepto. Necesitamos entender que somos seres humanos, que tenemos limitaciones y que podemos tener errores y equivocaciones. ¿Qué es lo importante acá, Jesús? Primero, reconocer cuando fue una falla, fue un error que uno cometió, hacer un mea culpa, hacerse cargo, claro que sí, pero no machacarse ni autoflagelarse, ¿sí? Ojo, y si alguien, no nosotros, que está cerca, nos empieza a machacar, saber frenar a la otra persona, porque una persona con autoestima sana frena también al otro. Así No mismo crean es. que todo es un mundo de besos y abrazos, también uno se pone a la defensiva para defender su interioridad, y a veces uno está en hogares donde se señalan mucho los errores o la falencia del carácter, entonces todos le hacen un mini bullying a los miembros de la familia que están con esas debilidades de carácter, y eso lo que hace es ataca a la otra persona que quizá pone su valía, como decía Jadichi, en lo que los otros dicen, y lo importante es lo que nosotros concebimos por nosotros mismos en estas circunstancias. Por eso no autocriticarse es muy interesante. No autocriticarse duramente o severamente. Es buena una autocrítica reflexiva, una autocrítica justa, porque si no, no vamos a poder mejorar, porque si no, no vamos a poder enmendar los errores, los desaciertos, y necesitamos aprender a corregir errores para no tropezar con la misma piedra. Pero nosotros lo que estamos diciendo es no hacerlo severamente, duramente, con ese autoflagelo, ese por mi culpa, y ¿verdad? Como antes, sabemos que en la historia de la humanidad existió el autoflagelo. Bueno, eso no tenemos que hacer mentalmente hablando, sí, criticarnos, bajarnos la caña, cañearnos. Es aceptar el error, yo cometí un error, voy a aprender de esto y no me va a pasar 2 veces. Sí, esa es la recomendación. Cada error suma, cada error nos ayuda a saber qué no hacer. Así mismo es. Bueno, entonces también es importante no rotularse negativamente. ¿Qué sería no rotularse negativamente? Ponerse rótulos negativos, por ejemplo. Ponerse etiquetas, solemos decir. Sí, etiquetas. Por ejemplo, yo luego soy, vamos a suponer, en guaraní, por ejemplo, ¿verdad? Yo lo soy re Moldebai. ¿Qué significa esto? Es lo que suelen decir las personas cuando sienten que su imagen física no se sienten bonitos, no se sienten atractivos. Entonces, yo lo soy re Moldebai. Moldebai en guaraní significa tengo una forma fea. Eso es una rotulación negativa. O yo lo soy, en guaraní también, por ejemplo, en las familias quiere pasar esto, que se ponen rótulos, ¿verdad? Donde de gordo, de gorda,
cerdo, cerda, son palabras negativas con una connotación, una carga negativa. Entonces, no ponerse burro, tonto, inútil, ¿verdad? Muchas veces, aunque no creamos, las propias personas se ponen un rótulo: soy incompetente, yo lo soy inútil, yo lo soy pliqui. En guaraní también se usa mucho el pliqui. ¿Qué es el pliqui? El pliqui, para quienes no manejan guaraní, nos están escuchando tal vez en otros países, el pliqui se usa acá cuando decís que sos frágil, ¿sí? Que sos quebradizo, que sos débil, ¿sí? Entonces, qué importante es no rotularnos, no usar palabras de una connotación o significado negativo para referirnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto destruye tu autoconcepto. El tercero, ¿cuál sería, Jesús? La autoexigencia despiadada. Ujú. En este punto yo quiero parar y voy a tomar como ejemplo a los niños, porque hay muchas madres y padres que autoexigen de forma desmesurada a los niños. No, saliste de la raya. No, ensuciaste la pared. No, tal cosa. Y un niño es un niño. Tiene momentos donde te saca esa inocencia, esa creatividad, esa originalidad. Son impulsivos, ¿verdad? Y después le ponen como si fuera que si no hacen todo lo que ellos le dicen, cuando ellos le dicen, va a fracasar. Y eso es algo que marca al niño y le piden ser el 5 absoluto, el mejor de la cancha, el mejor jugando vóley, el mejor trepando montañas, volando aviones. Y los niños son niños. Así es. Y hay que enseñarle a manejar un poco también la autofrustración y, como decíamos, la autoestima sana reconoce que hay limitaciones y reconoce su fortaleza y sus debilidades. Por ahí no es bueno en el fútbol, en el vóley o en el básquet, pero en algo será bueno. Así mismo es. Entonces, la autoexigencia despiadada destruye, ¿sí? ¿Qué es la autoexigencia despiadada? Es cuando nosotros nos exigimos en exceso, olvidándonos que somos seres humanos, mortales, con luces, con sombras, con fortalezas y con debilidades, ¿sí? Que estamos comprometidos, claro que sí, en ser mejores cada día, pero una autoexigencia despiadada es ser excesivamente exigentes y ponernos varas muy altas, ya desmedidas, ya fuera de la razón, ¿sí? Esa autoexigencia, por ejemplo, como decía Jesús, si no es 5 minutos, entonces soy un fracasado, soy una fracasada. Ahí está un ejemplo concreto de qué es ser excesivamente autoexigente. Sepan que cuando nosotros somos muy autoexigentes, desmedidamente autoexigentes con nosotros mismos, estamos lacerando y estamos atentando contra nuestro autoconcepto. Entonces, ¿qué evitar? 3 cosas importantes: no autocriticarte severamente, no rotularte negativamente y no autoexigirte despiadadamente, fuera de proporción. Eso es lo que tenemos que evitar. Pero ahora vamos a ver ya cómo construimos un buen autoconcepto. Primero, Ser flexible contigo mismo y con los demás. la flexibilidad hoy es súper importante, es una capacidad que realmente te ayuda a ser más creativo, más innovador, porque la persona flexible es una persona que tiene una apertura, una disposición. Hay una frase que me encanta y dice: bienaventurados los flexibles, porque no se romperán cuando los doblen. Y la vida siempre va a venir a doblarte. La vida siempre acá me gusta la figura del bambú, ¿verdad? Y hay una historia hermosa sobre el bambú, que tenemos que ser como el bambú, crecer raíces por dentro, hacia adentro, en forma interna, para después dar un salto importante hacia afuera, ¿sí? Siempre es de adentro hacia afuera el crecimiento y el desarrollo que se da. Entonces, la flexibilidad es ser como ese bambú, ¿verdad? Dice que el bambú pueden venir vientos huracanados y doblarla así. El bambú llega a crecer hasta 32 metros, al menos la especie que es de las zonas orientales. Llega a crecer hasta 32 metros, pero es tan flexible que cuando hay vientos huracanados, incluso le tumba, pueden doblegarse casi hasta llegar al piso, ¿sí? Y no romperse. Entonces, acá tiene que ver esto, sí, esa apertura, esa flexibilidad, no ser rígido, no ser excesivamente riguroso, con uno mismo, pero también con los demás. Segundo, sería revisar nuestras metas y las posibilidades reales de alcanzarlas, ser realistas cuando nos ponemos metas. Es mejor ponerse una meta alcanzable y alcanzarla y luego elevar la vara, ¿sí? La medida, y no ponerte una inalcanzable ya de entrada. Esto pasa mucho con las dietas, esto pasa mucho con
con el gimnasio, con lograr músculos, con bajar kilos, por ejemplo. Es fácil poner porque a veces queremos, en un mes quiero bajar ya 10 kilos. Y esa es una meta irrealista. Esa es una meta que no es alcanzable. Y para nosotros cuidar nuestra autoestima es importante, entonces, ser realistas, Jesús. Ser realistas y ponernos metas, revisar nuestras metas que sean alcanzables y ir paso a paso. Paso a paso, paso a paso, objetivo chiquitito, más objetivo chiquitito, más objetivo chiquitito. La suma de esto me va a llevar a alcanzar ese gran objetivo que yo tenía. ¿Sí? No observar solo lo malo en nosotros. Es cierto, todos tenemos sombras, como dijimos, o debilidades, pero es importante no poner el foco o la atención y centrarnos en nuestras debilidades. Claro que eso va a disminuir nuestro autoconcepto y nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque en la medida que vos te enfocás en algo, vos ahí le estás dando esa importancia. Entonces, no enfocarse y estar ahí anclados en nuestras cuestiones que son menos favorables, que no nos gustan tanto de nosotros. No enfocarse en eso, Jesús. Y por último, tratar de sacar tu yo ideal con tu yo real. Todos tenemos un ideal que queremos alcanzar. Bueno, me gustaría lograr esto con relación a mi carácter, mi personalidad, mis logros académicos o mis logros profesionales Está bien. Pero acá entra eso de no ponerte metas desmedidas, metas que son demasiado difíciles de alcanzar. Es mejor ponerse una meta más pequeña, más sencilla, más alcanzable, lograr eso, disfrutar. Después vamos al segundo, que es premiarse y autoelogiarse, y luego trazarse una segunda meta y así, paso a paso, como una escalera, Jesús. Entonces ahí tenemos el autoconcepto, que es uno de los pilares. Ahora vamos al segundo ya, Jesús. Que es la autoimagen. Y contanos a qué se refiere con este pilar de la autoimagen. Es el grado que nos gustamos a nosotros mismos. Uh-huh. Si recordamos el capítulo anterior, la belleza es una actitud. Sí. O sea que yo no me guío por los parámetros de otro, yo creo mis parámetros. Creer para crear. Así que construyendo una buena imagen, uno trata de definir sus propios criterios de lo que es bello estético. Mira que el 60-90 no siempre es posible. O sea, físicamente algunos no van a llegar a 90-60-90, ¿no? En el caso de los varones, hay diferentes aspectos, ¿verdad? Para mí, los que usan chitos son lo máximo. Para otros será otro. Eso ya depende de cada uno. Si tenés barba, sos un campeón, ¿verdad? Hay quienes no lo tienen. Claro. Cada uno crea su concepto. El que usa pelo corto y pelo largo también, ¿verdad? Claro. Y claro que uno crea tiene que crear su propio concepto de belleza, porque ¿por qué nosotros vamos a venir a permitir o aceptar que gente externa a nosotros, que nosotros no conocemos, que no tiene nada que ver en nuestra vida, venga a implantarnos su concepto de belleza? De hecho, que esto ha hecho muchísimo daño a la autoestima de las personas. Las mujeres, por ejemplo, lidian con este tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eligen estándares que de 1 millón, una persona nace con ese estándar de belleza, ¿verdad? Con esa nariz perfecta y espigada, con esas facciones así que parece hechas a mano, sí, con ese 90-60-90 que habla Jesús, no es realista. Por eso a mí me encanta, yo voy a acá mencionar una marca, me encanta la marca de DAP, que es una marca de higiene personal y también de belleza, que habla de la belleza, primero variada y realista también. Una belleza realista, que existen mujeres de todos los tamaños, de todos los colores, sí, de todas las dimensiones, la que es ultra delgada, la que es rellenita, la que es mucho más rellenita, la que es alta, la que es baja, la que es rubia, la que tiene ojos café, negro, azules. Sí, me encanta realmente. Entonces, qué importante esto que estás diciendo. No permitir que estándares ajenos de gente extraña que no tienen nada que ver con nosotros, ni es importante en nuestra vida, sean establecidos y adoptados por nosotros. Y sobre todo, ¿verdad? Que usan como modelos personas que de 1 millón nace una persona así. No es realista. No es realista, uno es capitán de sí mismo, entonces tiene que tomar las mejores decisiones, las mejores creencias, elegirlas, hay que seleccionar, hay que contrastarse. Por eso también hay que descartar la perfección física y los criterios estrictos, como decías, descubrir y destacar las cosas que te gustan de tipo de cosas que nos gustan de nosotros, Sí. ¿verdad?
Eso es innegable. A mí, No, por ejemplo, me gustan mis hoyuelos. tus hoyuelos. Sí, me gustan mis hoyuelos y así. Son ejemplos que nosotros vamos dando. Siempre hay algo que nos va a gustar, algo que es bonito en nosotros, ¿sí? Y en eso tenemos que centrarnos, destacar en aquello que es positivo en nosotros, en lo que nosotros somos buenos, porque todos, Jesús, tienen cualidades, habilidades, dones y talentos innatos con los que nacieron. Centrarnos en eso. ¿Sí? Centrarnos en eso. De repente hay gente que tiene una hermosa cabellera, una hermosa sonrisa, unos hermosos ojos, unas hermosas pestañas. Pero hay ¿Sí? que recordar que no, por eso la gente se va a enamorar de vos. Claro, porque uno ¿sabes qué? Mira, lo que pasa es que la belleza es una cuestión subjetiva, ¿verdad? Por eso en el programa pasado Atendí, escucha esta parte. es subjetiva. ¿Por qué? Porque la belleza es personal, es algo subjetivo. Y ahí eso explica, por ejemplo, vos decís, yo escuché siempre, ¿verdad? De qué es lo que le vio a fulano o a fulana, dicen, ¿verdad? La belleza, uno ve y le llama la atención lo físico, pero uno se casa con un carácter, con una personalidad se casa, ¿sí? Y como uno puede, a ver, vamos a suponer en el caso de los muchachos, un cuerpo espectacular puede ser llamativo, puede ser muy sexy, puede ser, Dios mío, hacerle perder la cabeza tal vez a alguien, pero no es sostenible. Por sí mismo eso no va a sostener una relación, porque una relación va mucho más allá. Una relación real va mucho más allá de lo que uno ve. Así Porque mismo, aparte con el tiempo el cuerpo se sigue desarrollando y pasa. así mismo Y es. lo que más sostiene una relación es la belleza de las ideas, esa inteligencia, esa claridad, La belleza interior. la belleza interior, los consejos. Y siempre es interesante, la gente es bella por ese contenido. Por ese el contenido de lo que tiene la persona dentro de sí. Y siempre va a haber alguien dispuesto a amarte también, ¿sí? Y Porque, eso te hace inolvidable, tu contenido. sí, y vos sabés que Jesús, además siempre hay un roto para un descosido. Siempre hay algún Siempre, roto siempre. para algún descosido. Entonces, Y tu autoimagen se transmite a los demás. La sí, gente claro que sí. ve esa fortaleza. Nadie va a querer a alguien que no se gusta a sí mismo. O sea, eso es importante. Ojo, todos tenemos nuestro momento de caída. Claro Estamos que hablando sí. ahora de lo que es para construir. Y también no estamos diciendo, ¿verdad? Que no porque las personas, vos tenés que aceptarte tal cual sos, ¿verdad? Y te pasas comiendo toneladas y toneladas, por ejemplo, carbohidratos y te hinchas como un pez globo. No estamos diciendo eso. El equilibrio en todas las cosas y en todos los aspectos de la vida es nuestra meta y nuestro objetivo para tener calidad de vida, ¿ok? Entonces, decía Jesús, ¿qué construye una buena autoimagen? Decía, definir los criterios propios de belleza, ¿sí? De lo que es bello o estético para mí. Segundo, descartar la perfección física. Decimos, uno de 1 millón nace tal vez con esos estándares que nos muestran las marcas comerciales. Descubrir aquello que mi fortaleza y destacar en aquello que a mí me gusta de mí mismo o que incluso me ponderan. Qué lindo tu cabello, qué lindo esto, qué lindo lo otro. La autoimagen se transmite, cuidado con eso. Si yo no me gusto a mí mismo, difícilmente puedo gustar a los demás porque eso se transmite. El aspecto físico es uno nomás de los componentes de la autoimagen y siempre habrá alguien que esté dispuesto a amarte así como sos, ¿sí? Porque siempre hay un roto para un descosido. Y esa autoimagen es importante. Yo me acuerdo esta chica esteña, Erika Alarcón, que ganó la medalla de oro de patinaje, ¿Sí? por ejemplo, ella decía que era cuánto patinó, cuánto se esforzó, ¿verdad? Y yo me imagino cuánta gente le ha dicho, ¿qué es lo que vos haces? Estás en Paraguay, lo que es perder el tiempo, es un hobby. Y ella logró un premio, sobresalió, mostró esa belleza interior. Más que el premio es la actitud. Uno se enamora de esa actitud de la Así persona es. luchadora, de sacar adelante, salir de situaciones difíciles y adversas. Así mismo es, esta es la verdad. Y muchas veces tenemos la idea de que la persona nos va a amar y querer o vamos a gustarle a alguien o vamos a conquistarle a alguien por la belleza exterior. Claro que tenemos que buscar nuestra mejor versión de nosotros mismos. Claro que tenemos que buscar embellecernos, ponernos guapos, bonitos, arreglarnos, ¿sí? Estar presentables. Claro que sí, por supuesto que sí. Eso es también amarse a uno mismo, ¿sí? Y cuidar nuestra imagen propia. Por supuesto que sí. Pero tenemos que entender que la gente no va a llegar una persona que nos va a amar por Si yo no me quiero, nadie me va a querer. Solamente por Lo físico. por lo físico. No es sostenible, gente. Eso nosotros como profesionales de la psicología les decimos. O si no, quiero nomás que busquen, googleen, a ver si alguno de los modelos, los grandes modelos o los estándares de belleza
no sufrieron infidelidad o no sufrieron divorcios, ¿entienden? O sea, pueden ser físicamente hasta perfectos podrían ser, pero eso no les salva de ser cambiados por su pareja. Hay muchos famosos que uno lee la noticia, no vamos a entrar dando nombres, donde dicen, no, me cambió por alguien más joven, accedí a romper nuestra intimidad dejando que otras personas participen Pero de eso. en este Pero caso, yo quiero ir nomás a eso, no, que pero eso muestra también tu autoestima cómo está, porque una persona que valora su autoestima, una persona que se ama, pone reglas, pone líneas rojas, pone límites. totalmente. No, es que todo es amén, 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 ella es así, amén, 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 O él él es es así. así. No, es marcar líneas rojas, hasta acá, reglas. Sin reglas entra el caos. Y siempre hay que recordar que siempre habrá alguien dispuesto para amarte. Sí. Pero el primero que se tiene que amar es uno mismo. Sí, Jesús, lo que pasa es que, fíjate, lo que yo estaba diciendo nomás es que muchas veces está tan interiorizado este tema de que uno tiene que ser bello para que alguien te ame o para conseguir una pareja. Inclusive, es lo que se vende y a eso hablamos voy. en la meta hace un rato y por este mundo posmodernista te dicen, no, tu meta tiene que ser lo más grande que existe, que Sí. esté en Marte también, porque lo vas a alcanzar. Y a veces no se logra. ¿Y qué pasa cuando tu meta es irreal? Así, vamos a ser sobrios en este aspecto psicológico. Te pones algo irreal y lógico te vas a ir fracasado si es casi inalcanzable. Totalmente. Por eso las metas tienen que ir en cadena, secuencia, meta 1, meta 2, meta 3. Si yo logro esto, después logro esto y voy construyendo el logro que quiero alcanzar, ¿verdad? Así es. Yo llegué a conocer una persona en vida que quería estudiar medicina y trabajar en el mercado 4 y no miento. ¿Qué hacía? Un año trabajaba, otro año estudiaba, un año hasta que se recibió. Eso es una meta real. Y le decían, no, que si vos carretilla vas a estudiar medicina. Y lo logró. Así es. Especialista sacando tumores. Así es. Entonces, y ahora, Jesús, tenemos el autorreforzamiento. Sí, autorreforzamiento. Es la capacidad para darnos refuerzo a nosotros mismos, ya sean en forma de autoelogio o de premios materiales. El otro día estaba en el cumpleaños de un amigo, Rodrigo Cristaldo, preparó un asado desmechado espectacular, ¿verdad? Y él dijo, qué espectacular me salió mi asado. Sí, eso es un autoelogio. Un abrazo para Rodrigo por lo precioso de su cumpleaños y el tiempo que le dedicó a eso. Entonces uno hace ese autorrefuerzo de elogiarse a sí mismo. Esto lo hice bien, me salió bien. Porque no hay que confundir eso con la falsa modestia, porque así nos enseñan de chico a negar nuestra propia capacidad y nuestras propias fortalezas. Entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo niego lo que soy fuerte, cuando yo niego lo que hago bien, ¿qué ocurre? Me voy atacando mi propia creencia de mi valía. Así Y es. la valía es algo que nos vamos a introducir ahora mismo. Así mismo es. Esa autofelicitación es súper importante. Por ejemplo, cuando lograste algo, vamos a suponer, sacaste una buena nota, lograste pasar el examen, ¿verdad? Pasaste el examen, ¿verdad? ¿Tuviste algún logro? Algo que vos lograste. Entonces, qué importante es ese bien ahí. Lo hice bien. Darse la palmadita. Porque lleva un esfuerzo, hay que hacer valer el esfuerzo, porque todo se logra con trabajo. Y ese trabajo, a veces la gente te dice, fue un milagro. No, eso es trabajo, estuviste haciendo esfuerzo, planificaste, pusiste de vos. Nadie niega los milagros ni que Dios nos provee, ¿verdad? Pero uno también tiene que reconocer su propio esfuerzo, porque si no, uno va poniendo en lo externo algo que también es interno. Así es. Entonces, ¿cuándo fue la última vez, verdad, que hiciste esta actividad gratificante de premiarte a vos, autoelogiarte a vos? ¿Sí? Es decir, lo hice bien, bien ahí, por ejemplo. Me merezco esa camisa, tengo el dinero, me lo compro. Sí, bien hecho, ¿verdad? Ese autoelogio de uno mismo, poder reconocer los logros y felicitarse a uno mismo. Y premiarse. Y también premiarse, ¿verdad? Premiarse puede ser con diferentes cosas. Cada uno tiene un gusto diferente. Alguno será la comida, no voy a mirar. Otro será irse a un lugar. A las chicas nos gusta de repente los perfumes, los zapatos, las carteras, ¿verdad? El maquillaje u otra cosa, ¿verdad? Entonces la idea es poder premiarse a uno mismo, me lo merezco, mimarse uno mismo. Prepararse el mejor teté si queda la mañana, porque lo hiciste bien el día anterior. Así mismo, ¿eh? Entonces existen 3 creencias irracionales que nos impiden felicitarnos a nosotros mismos, Jesús. ¿Sí? Y qué importante es detectar y quitar de raíz estas creencias irracionales. Y una de ellas es no soy merecedor, no fue gran cosa. No,
Si valió un esfuerzo, si implicó tu energía, tu tiempo, tu esfuerzo y lo lograste, entonces premiate. Entonces halagate vos mismo, elogiate, decite bien hecho, campeón, campeona, llamate por tu nombre. Yo me suelo autoelogiar por mi apodo, ¿sí? Otra cosa acá es de no soy merecedor, es cuando te dicen, ¿cuánto vale tu trabajo? Y yo decís, no, mi trabajo vale, vamos a suponer, todos piden 5 millones y yo pedí 1,5. ¿Es seguro que querés 1,5? Por dar un ejemplo, ¿verdad? Sí, es un ejemplo Entonces muy correcto y válido. no, es lo que vale mi trabajo. Sí. Y el trabajo de uno es producto de mucho tiempo, mucha vida para hacerlo con la calidad que lo hace. Así es. Y poner tu nombre es importante también en las cosas que haces. Tu nombre es tu marca. Entonces, otra creencia irracional, Jesús, que tenemos que erradicar en esta parte de los autoelogios y la autopremiación es decir, por ejemplo, cuando lograste algo, ¿era mi deber o era mi obligación? Tal vez sí, pero no por eso vos tenés que quitarte el mérito de haberlo hecho, de haberlo logrado, de haber invertido esfuerzo, tiempo, energía de tu vida, de tu persona para lograr esa meta, ese objetivo o haber hecho, alcanzar un resultado. Entonces, no digas, no, ese era mi deber, era mi obligación. O tomar como deber las cosas, ¿verdad? Uno Sí. cuando algo no sale, a veces dice, nunca hay que rendirse, ley. No, no es nunca hay que rendirse, es lo voy a hacer hasta que salga. No tomarlo como un deber, sino como una actitud de vida. No como una obligación, sino como una elección. Porque lo que uno elige tiende más a sostenerlo por decisión que aquello que te obligan. También uno suele decir que uno tiene que convencer y no imponer. Porque las imposiciones duran menos que los convencimientos, es lo mismo. No es sostenible. No es sostenible. Entonces yo te elijo a ser sostenible, a hacer las cosas hasta que salgan por convicción y no como deber. También otra creencia irracional, porque dijimos que eran tres. Uno es no soy merecedor, no fue gran cosa, que es menoscabar a veces nuestros logros. El otro era mi deber nomás luego, era mi obligación nomás luego. Tampoco no, hay que reconocer el esfuerzo y el valor que nosotros pusimos. Y el otro es, otra creencia irracional es que autoelogiarse es de mal gusto. No, no es de mal gusto. Es una estrategia válida de amor propio, de mimarse uno mismo, así que es totalmente válido, hay que erradicar si es que esa es nuestra creencia. Entonces, date el gusto, premiate, ¿verdad? Expresate afecto a vos, reconocimiento. Autoabrazate. Sí, reconocimiento, porque esto va a fomentar tu autoestima, va a fortalecer tu autoestima, ¿sí? Entonces, el último pilar, digo bien, el último pilar es la autoeficacia. Chan, 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 chan. Esto es muy Autoeficacia. importante, sí, súper importante, y acá vamos a detenernos a desarrollarlo un poquito más extendido. ¿Por qué? Porque es demasiado importante esto para la autoestima. ¿Y qué es la autoeficacia? La autoeficacia hace referencia a la confianza y a la convicción de que uno tiene la posibilidad de lograr y alcanzar los resultados esperados, ¿sí? Significa, yo quiero esto en mi vida, yo anhelo esto en mi vida, yo tengo esta meta, este objetivo, y yo confío en mis capacidades, en mis recursos, en mis habilidades, en mis talentos para lograr esa meta y ese resultado que quiero en mi vida. Entonces, a eso se le denomina autoeficacia. Se refiere a si creemos en nosotros como persona que tiene habilidades y competencias necesarias para poder hacer frente a las diferentes situaciones y a persistir cuando se presentan dificultades. Acá entre lo que habíamos conversado la vez pasada de quitar autoridad a las palabras o a las personas que nos dicen cosas negativas. Pues yo tengo que, para lograr una autoeficacia, concentrarme. Si estoy en una carrera, le invito a ver la película Carroza de Fuego, una película muy interesante, es no ver lo que hace el otro, sino concentrarme en lo que hago yo. Entonces yo no le veo, yo no le escucho lo que él me dice, porque él no es edificante para mi vida. Entonces yo me rodeo de gente que sí lo es, que piensa igual, que me apoya. Pero que me apoya porque ve esa fortaleza, no que me apoya sin verla. Claro, no es ser un jalero nomás así Claro. de onda, sino que realmente apoyarle al otro. Acá es muy válido también el cuento de la ranita sorda, ¿sí? El famoso cuentito de la ranita sorda, que empezaron una carrera y que todos el público que rodeaban a los competidores les llenaba de palabras. Acá me están haciendo un gesto que me causa gran gracia. Bienvenida, Lili, al estudio de la RS. Entonces,
todos le decían, no vas a poder, pero una de las ranitas que perseveró y continuaba, llegó. Todos los demás se quedaron por el camino. ¿Qué pasó? Había sido la ranita, era sorda. Y ahí está lo que vos dijiste, Jesús, no escuchar los comentarios negativos que otros puedan decirnos de no vas a poder, de no lo vas a lograr, ¿sí? Sino que enfocarse en aquello que queremos y, bueno, luchar por ello. Ser ¿sí? valiente. Ser valiente. Entonces, acá también es muy importante entender lo siguiente, que todos tenemos limitaciones también, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una humanidad. Entonces es importante aceptar nuestras limitaciones y acá lo importante es trabajar esas habilidades, ¿sí? Trabajar las habilidades, ¿sí? Desarrollar habilidades. Si me faltan competencias, si me faltan ciertas capacidades, ciertas habilidades, entonces yo me propongo a trabajarlas, ¿sí? Me propongo a trabajarlas, me determino en mejorar. Ejemplo, vamos a suponer, yo ingreso a una empresa como un auxiliar, vamos a suponer, en el departamento de recursos humanos y empiezo con ciertos conocimientos básicos y una experiencia tal vez nula, porque normalmente quien es tomado como un auxiliar, a veces es su primer empleo incluso. A veces también ya tienen experiencia, ¿por qué no? Pero bueno, entonces vamos a suponer, después yo quiero ascender para ser asistente. Para ser asistente yo ya necesito tener otros conocimientos, otras habilidades, otra experiencia, o sea, algo más que un auxiliar. Entonces me pongo la meta y comienzo a trabajar para adquirir esas habilidades, esas competencias, ¿sí?, que requiero para poder lograr esta meta que me pongo de ser asistente. Bueno, vamos a suponer, adquiero, desarrollo, trabajo en mi actitud, trabajo en mis resultados, trabajo en mi desempeño, me pongo a estudiar cursos de Excel, de Word, de un montón de herramientas informáticas que me van a ayudar y me van a preparar para estar capacitado para un nuevo desafío. Luego, soy ascendido. Después me pongo ya soy asistente. Después ya quiero ser analista de recursos humanos. Pero el analista ya tiene que manejar no solamente Excel básico, sino que tablas dinámicas, Jesús. Entonces me preparo y adquiero esos conocimientos, esas destrezas, esas habilidades, esas cualidades. Entonces, esa es la propuesta que venimos a hacer. Metas reales, metas sí. importantes. Queremos ver acá y resaltar cómo elegir bien las metas. Nuestra estrategia de qué pasos hacer para alcanzar la meta principal es importante que sea lo más realista posible y alcanzable. No por facilitarnos las cosas para lograrlas. Porque si yo no tengo ese tiempo de hacerme las competencias, como decía Jadichi, ¿cómo lo voy a hacer? Claro. No van a caer del cielo. Sí, no. Y O mágicamente no van a venir como suelen decir, no solo oración, acción también. Claro. Y la oración va acompañada de acción. De hecho que la fe sin obra es muerta, ¿eh? Fe sin obra es muerta. Bueno, entonces, ahí está. Yo me propongo una meta, pero yo también acciono concretamente. Tengo un plan de acción, desarrollo las habilidades, las destrezas que me faltan. Por ahí me faltan competencias sociales, por ahí me faltan habilidades de inteligencia emocional. Necesito dominar más mi cachique, ¿verdad? Necesito poder liderazgo, etcétera, etcétera. Entonces, eso. Y después tenemos... Acá yo quiero hablar de dos cosas que es muy importante. Identificar, en este tema de la autoeficacia es importante identificar cuál es mi locus de control, se llama en psicología. Locus de control significa que yo puedo tener una orientación interna o externa. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de una orientación interna, ¿sí?, estamos hablando de personas que se mueven, que tienen el control, piensan, creen y sienten que tienen el control y que sus resultados dependen de ellos. O sea, son personas que hacen que las cosas sucedan. No creen que ellos son víctimas de las circunstancias, no le culpan a Marito, a Santi o a Horacio Cartes, por ejemplo, por todos los males que le pasan. O a Mónica López, sí, o a los españoles, o a todo el mundo. A quien sea. Entonces, locus, cuando hablamos de personas con un locus internos, entonces ellos ponen el control dentro de sí mismos, ¿sí? Entonces... Qué importante, los dos pies aquí y ahora, en mí mismo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué controlo? Así mismo. Entonces, ellos dirán que ellos son los que guían su conducta, ¿sí?, que son los principales responsables de lo que les pasa en la vida, ¿sí? Asumen el destino no como algo que desde afuera se te impone, sino como algo que ellos deben construir con su propio esfuerzo y con constancia. Por lo tanto, no suelen echarle la culpa a otros de lo que les pasa a ellos. Entonces, desde este punto de vista, son realistas, perseverantes y no tienden a darse por vencidos fácilmente. Cuando yo
me responsabilizo y me tengo como protagonista de mi vida y no me veo como una víctima de las circunstancias de las personas. Y luego tenemos las personas con locus externos, son justamente las personas que creen que su conducta o sus resultados o su vida está determinada por eventos externos que pasan afuera. No sé, mi familia luego fue disfuncional, el gobierno luego no me ayuda. Fue el destino. Fue el destino, fue la adversidad externa. O la suerte, o los astros. Nacilo en Paraguay, ¿qué Sí, esperaba? exactamente. Entonces suelen ser personas fatalistas, resignadas. ¿Está bien? Entonces la invitación es a fomentar el locus interno, hacerse responsable, hacerse protagonista de su vida y diseñar esa vida que tanto quieren, que tanto desean. Y sobre todo, la invitación, Jesús, para cerrar, y con esto cerramos, es quererse a uno mismo, amarse a uno mismo, respetarse a uno mismo, valorarse a uno mismo y construir esto. Amigo, sé valiente, amiga, hacer tu foda, tu autoconocimiento, elegí cambiar, elegí un mejor autoestima, elegí crecer, no tengas miedo, sé valiente, vos podés si crees en vos misma. Así es, entonces con esto culminamos, así que muchísimas gracias a todos. Entonces nos despedimos y ya vamos a estar publicando en las redes sociales cuál va a ser nuestro próximo tema aquí en Sanamente. Sintoniza con tu bienestar. Chao, chao. Chao, chao.